Leyendas urbanas, entre todos sus ámbitos, los más destacables son juegos. Eso quiere decir que los videojuegos con sus propias leyendas urbanas causaron polémica, descontrol a los usuarios, o sea fanáticos de franquicias exitosas, y sin contar de los cibernautas empedernidos. Empezando con las anécdotas, me gustaría comentar que todo el vídeo va a ser de las leyendas que llaman la atención de una manera muy sugestiva. Ya que, dando una peinada muy profunda en la web, pude encontrar algo de información valiosa y dice precisamente en este modo. Polybius. ¿Cómo no mencionar a la máquina arcade que era capaz de provocar tendencias suicidas en todos aquellos que lo probaran? ¿Cómo dejar de lado esa máquina que estaba en todo momento custodiada por dos hombres de negro y gafas, que organizaban cuidadosamente los turnos de juego? ¿Cómo olvidar esa máquina que supuestamente desapareció de la faz de la Tierra de la noche a la mañana por orden del gobierno, para nunca más volver a ser vista? La máquina se encontraba en todo momento custodiada por dos hombres de negro y gafas oscuras. Polybius estuvo instalado en la ciudad norteamericana de Portland en el año 1981, pero nunca se ha podido corroborar su existencia. La dichosa maquinita no solo era adictiva, literalmente, sino que provocaba síntomas como mareos, dolores de cabeza, cambios de personalidad, alucinaciones, y en algunos casos hasta la muerte. Y lo peor de todo es que encima el juego era una castaña. Los hombres de negro que cuidaban la máquina llegaban cada noche al cierre de los recreativos B para extraer ciertos datos de la máquina y luego desaparecían sin más. Pokémon Black. Y no estoy refiriendo al Pokémon blanco y negro. Por el contrario, nuestro protagonista era una supuesta copia modificada del Pokémon rojo y azul de Game Boy. En esta versión podíamos tener acceso desde el comienzo a un Pokémon con aspecto fantasmagórico de nombre Ghost. Lo espeluznante de este monstruito es que, mientras que normalmente todo Pokémon vencido cae inconsciente, Ghost contaba con la capacidad de matar de verdad a sus enemigos gracias a un ataque denominado maldición, nada que ver con el ataque maldición de los siguientes videojuegos de Pokémon. Lo espeluznante de Ghost es que contaba con la capacidad de matar literalmente a otros Pokémon. Y no solo podíamos matar a otros Pokémon, sino también a los entrenadores de Pokémon, hasta el punto de exterminarlos a todos. En ese caso, el sprite que nos indicaba la situación de un entrenador se convertía en un ataúd. Obviamente, esta modificación jamás llegó a existir en realidad. Imaginaos las colas en la consulta del psicólogo para atender los traumas infantiles que habría causado, y las explicaciones de los padres al facultativo de turno habrían sido para agravarlas. Se trataba de todo un bulo que, por su esmerada elaboración, llegó a convertirse en una realidad para muchos usuarios. De hecho, en eBay aún se pueden encontrar copias de este supuesto Pokémon Black, Crepia Shell Edition. Pero manteneros alejados, puesto que solo os intentarán sacar el dinero. Con Fallout 3 se puede predecir el futuro. Tal y como lo escuchaste. Una de las leyendas más demenciales que en Fallout 3 se encuentra el secreto para predecir el futuro. Para ser exactos, si eliminábamos a Tree-Dog, el locutor y DJ de la emisora Galaxy News Radio, y posteriormente destruíamos Raven Rock, la leyenda afirma que la emisora emitiría una comunicación del ya difunto Tree-Dog enumerando una serie de números, pensad en perdidos, y emitiendo un misterioso código Morse. El descifrado de estos códigos da como resultado la fecha de la muerte de la reina Isabel II, entre otras cosas.
Pues bien, aparentemente el descifrado de estos códigos y números da como resultado la fecha exacta de la muerte de la reina Isabel II, 19 de marzo del 2014, la fecha en la que Britney Spears ganaría su primer Oscar, 27 de febrero del 2023, la fecha y la hora de la muerte de Gary Coleman e incluso el mismísimo fin del mundo. Bethesda no ha querido hacer declaraciones al respecto, lo cual no hace sino aumentar las sospechas de los amantes de las teorías de la conspiración. Ver para creer. Queremos pensar que incluso los conspiranoicos se lo tomaban como una broma. Esto es demasiado incluso para alguien que se crea que unos extraterrestres reptilianos no tendrían nada mejor que hacer que venir a sustituir a nuestros políticos. Llegamos al ecuador del artículo con otra leyenda propiciada en esta ocasión por la propia Nintendo. En uno de los primeros tráiler del legendario The Legend of Zelda, Ocarina of Time, se podía observar cómo Link encontraba la Trifice. Poco antes del lanzamiento, no obstante, Nintendo anunció que ese segmento del juego había sido completamente eliminado. La gran mayoría de los aficionados se mantuvo convencida de que realmente la Triforce se encontraba escondida en algún lugar del universo del juego. Ninguno de estos métodos funcionaba puesto que la Triforce realmente no estaba incluida en el juego. De hecho, páginas web en las que se ofrecía guías para conseguir la reliquia comenzaron a brotar como setas en el campo. Y la gran mayoría de estas guías requerían la ejecución de movimientos y acciones de lo más inverosímil y absurdo. Evidentemente, ninguno de estos métodos funcionaba puesto que la Triforce realmente no estaba incluida en el juego. Pero aún así, muchos han continuado creyendo en su existencia bajo el pretexto de que si no lo consiguieron en su día, fue porque algo hicieron mal. No os esforcéis, locos y locas de Zelda dispuestos a patearos y rule para buscar una escena borrada que no existe y que tampoco conduciría a nada. La Triforce no está en Ocarina of Time y nunca estará. Luigi en Super Mario 64. La siguiente leyenda es bastante inocente, y se basa en la necesidad de todo ser humano de creer en algo por mucho que los hechos nos lleven a pensar lo contrario, es decir, que a veces todos podemos ser un poco tontos. En este caso, a un sector de los aficionados a la saga Mario les dio por creer que Luigi se encontraba escondido en algún rincón del universo del sobresaliente Super Mario 64. Y todo porque en la inscripción de una placa de una estatua del juego, se podía leer la siguiente frase: L Israel 2401. Y si ponemos el verbo leer entre comillas es porque en realidad la inscripción de la placa en cuestión, tal y como podéis comprobar en la imagen, no dice absolutamente nada. Soplar cartuchos. Otra leyenda urbana de lo más simpática. ¿Cuántos de nosotros hemos soplado los pines de los cartuchos de NES, Super Nintendo, Mega Drive y demás consolas clásicas bajo la creencia de que al modo los limpiábamos y extendíamos la durabilidad del juego en cuestión? El que esto escribe reconoce haberlo hecho unas cuantas veces. Era el remedio mágico, aquel que escuchábamos en el patio del colegio considerándolo infalible. Este método no solo no proporciona los efectos esperados, sino que es definitivamente perjudicial para el cartucho. Incluso muchos medios de la época llegaron a recomendar con vehemencia. Pues bien, la realidad es que este método no solo no proporciona los efectos esperados, sino que es definitivamente perjudicial para el cartucho. Este vídeo me parece algo corto pero lo dejo así. Espero que no les moleste. No puedo hacer muchos vídeos por el tema de los estudios. Dejen su comentario si es que quieren la segunda parte y luego lo voy a pensar. Se despide Gito Fox, adiós.